nombre es María Martínez y, como han comentado, voy a presentar un trabajo que trata sobre la imagen que percibe un grupo de estudiantes de lengua española en la ciudad de Granada. Este trabajo lo presenté el año pasado en la Universidad Juan Carlos aquí en Madrid y me dirigieron Juan José Fernández y el doctor José Manuel Castaño. Como van a ver en la siguiente diapositiva, aquí se trata un breve índice de los puntos más importantes que voy a tratar a lo largo de mi exposición. Empezaré con una breve introducción para tratar de conceptualizar el término de imagen destinos, los objetivos que se plantearon, la metodología para cumplir con nuestros objetivos, los resultados más relevantes del trabajo, así como la discusión, las limitaciones y finalizaré con las futuras líneas de investigación. Lo primero que nos preguntamos es qué se entiende, qué entendemos nosotros por imagen turística. Son aquellas percepciones, impresiones que un turista potencial percibe de un determinado lugar. Esta imagen es decisiva a la hora de elegir un destino, de decidirse en el proceso de compra. Y es que en los últimos años, debido a la globalización, a la apertura de fronteras nacionales al intercambio, cada vez nos encontramos con un abanico más amplio de destinos a la hora de elegir un viaje. Es por ello importante que cada destino debe consolidar una imagen positiva, diferenciada, que sea capaz de crear valor en la mente del turista para así ser un valor añadido a la hora de captar turistas y atraerlos hacia ese destino. También cabe comentar que durante los últimos años son numerosos los trabajos que se han llevado a cabo con el fin de conceptualizar, delimitar qué se entiende por imagen turística y cuáles son los principales factores que influyen en la formación de dicha imagen. De todo ello se denota una ausencia de consenso en una definición concreta y precisa de este término. En este trabajo centramos nuestro objeto de estudio en una muestra de estudiantes de lengua española. Cabe comentar el creciente interés del estudio de la lengua y cultura española en los últimos años. Esto convierte a nivel nacional a Andalucía como la primera comunidad autónoma en recibir más turistas internacionales, con el fin principal de mejorar o perfeccionar su nivel de español. La segunda comunidad autónoma sería Castilla y León y la tercera comunidad autónoma Madrid. Bien, de toda la dimensión bibliográfica que se lleva a cabo para este trabajo, uno de los modelos que se considera más importante y más completo a la hora de definir qué es imagen turística sería el que propone Malou y McCleary en 1999. Como podemos ver, distinguen dos tipos de factores. Por un lado encontraremos factores personales o internos al individuo y aquellos factores estímulo o externos. Como factores personales destacarían los factores psicológicos, los valores de la persona, las motivaciones a la hora de viajar y la personalidad del individuo. Como factores sociales, por ejemplo, el género, el estado civil, la edad o la educación recibida. Son factores que influyen en la imagen que un turista percibe en un determinado lugar. Por otra parte, encontramos los factores estímulo o externos. Serían aquella cantidad y variedad de fuentes de información que consulta un individuo antes de viajar y la experiencia previa del turista. Ambos factores configuran lo que se denomina imagen de un destino, que a su vez se compone de varias dimensiones. Una de ellas sería la dimensión cognitiva. Con esto nos referimos a aquellos conocimientos, creencias que una persona tiene sobre los atributos y características de un lugar, sobre los recursos culturales, las atracciones, qué se puede visitar, qué existe en ese destino. Y por otra parte encontramos la dimensión afectiva. Con esto nos referimos a aquellos sentimientos, sensaciones que emanan del individuo cuando visita un lugar. Todo ello configura una imagen global y bien puede ser positiva o negativa de ese destino. A continuación paso a explicar los objetivos que yo me planteé cuando desarrollé el trabajo. En general sería conocer qué imagen tienen los estudiantes de español de la ciudad de Granada. Se plantean tres objetivos específicos. El primero de ellos es determinar si en función de la nacionalidad del estudiante van a existir diferencias en la imagen que perciben del mismo destino. Posteriormente nos planteamos establecer posibles clústeres. Con esto nos referimos a grupos o conglomerados de estudiantes que tienen una imagen similar de la ciudad de Granada y a su vez comparten un perfil psicosocial también similar, que será el heterogéneo del otro grupo de estudiantes. Y por último, queremos tratar de identificar qué componentes son únicos y hacen de Granada una ciudad diferenciadora, por ejemplo, de otra ciudad a nivel nacional como puede ser Salamanca o Henares, que también son líderes en el turismo idiomático. ¿Qué puede ser diferenciadora? ¿Qué puede marcar la diferencia de Granada? Que un estudiante decide irse a Granada y, por ejemplo, a otra ciudad de nivel nacional. Bien, la metodología se resume en este
Lo primero de todo, comentar que el trabajo se desarrolló en 2 fases. La primera de ellas fue una revisión bibliográfica de estudios previos que me permitieron conocer un poco cuáles son los principales modelos de formación de la imagen turística y las dimensiones más importantes que integran dicho proceso. También la segunda fase consta de una fase cuantitativa mediante el diseño de un cuestionario que se llevó a cabo en la ciudad de Granada. Como podemos ver, el universo considerado son todos aquellos estudiantes matriculados en algún curso de español del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. Es un centro adscrito a esta universidad. En el ámbito geográfico de la ciudad de Granada se recoge información mediante un cuestionario. Para diseñar este cuestionario se realizan escalas de trabajos previos para adaptarlas al caso concreto de la ciudad que nos concierne en este trabajo. El trabajo de campo se realizó en abril del 2012. El tamaño de la muestra asciende a 209 individuos, de un total de 1.123 personas que compondrían nuestra población. El error muestral es un pelín alto, es un 6,29%. El nivel de significación es el 95,5% con sigma 2. Aquí podemos observar un análisis descriptivo de las variables relacionadas con el género, la edad y la procedencia. Cabe comentar que la mayoría de este estudio eran mujeres, porque representaban un 77,5% del total de encuestados. El restante 22,5% serían hombres. El rango de edad abarca desde los 18 hasta los 44 años, siendo la media 21 años, una educación típica de 3,11. La procedencia, sobre todo, son estudiantes de nacionalidad americana, alcanzando el 69,4% de encuestados, seguidos de europeos y en menor medida asiáticos. Para cumplir con el primero de los objetivos, que recordemos era establecer si existían diferencias en función de la nacionalidad del estudiante, sí que encontramos, por una parte entre americanos y por otra parte entre europeos y asiáticos. Los americanos, por ejemplo, le conceden más importancia que el resto de estudiantes a variables tales como la calidad que ofrece la ciudad en relación con el alojamiento, las facilidades que ofrece esta ciudad para ir de compras. Resaltan que las costumbres tradicionales son dignas de conocer, que la ciudad es idónea para aprender español, que es una ciudad que ofrece oportunidades para la aventura y el deporte, y un destino con alta estabilidad política y social, además de recalcar la seguridad del destino. Por otra parte, los estudiantes de procedencia asiática, digamos que perciben una imagen un tanto más estereotipada, pero relacionan más con los espectáculos taurinos, por ejemplo, son uno de los rasgos más característicos de esta ciudad, seguido de los americanos y europeos. El segundo de los objetivos, que era, recordemos, establecer los posibles conglomerados o clústeres de estudiantes que tienen una imagen homogénea de la ciudad de Granada y un perfil psicosocial similar, cabe comentar que se establecieron los clústeres. Esto es novedoso respecto a los trabajos previos que se han indagado sobre imagen turística, puesto que se establecen en estos trabajos análisis de carácter más descriptivo. En este caso, en lo que nos concierne, nosotros hemos establecido 2 clústeres. El primero de ellos predominan europeos y asiáticos. Esto no quiere decir que no haya americanos. Hay americanos, pero en menor medida. Como podemos ver, el 87,8% son europeos, seguido del 76,9% asiáticos. El restante porcentaje de europeos y asiáticos estarían incluidos en el clúster 2. Bien, pues este clúster tiene un nivel de español básico intermedio y eligen el piso de estudiantes durante su estancia en Granada. Por el contrario, el clúster conglomerado 2 predominan los americanos. Se caracterizan por tener un nivel avanzado de español y ellos prefieren elegir las familias españolas como lugar de residencia. Entre ambos clústeres difiere un poco la imagen que percibe. En el primero de ellos es una imagen menos favorable que el segundo clúster en relación a variables tales como la idoneidad de la ciudad para ir de compras, las costumbres y atracciones que ofrece la ciudad, la aventura y deporte. Perciben la ciudad menos segura que el resto de estudiantes, la información que reciben una vez en el destino sobre qué hay que visitar en este destino y la atención al turista. Por su parte, el clúster 2, compuesto principalmente por americanos, digamos que tiene una predisposición más favorable hacia aspectos del patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Ellos destacan que la riqueza histórica de Granada, las atracciones y actividades culturales, señalan la idoneidad de la ciudad para aprender español, el alojamiento lo perciben como que es de gran calidad, así también como la restauración, la estabilidad política y social, existe una relación calidad-precio, es un destino sin contaminación y el clima lo perciben como muy agradable. Para la parte de las variables afectivas, que recordemos eran aquellas sensaciones que experimenta el individuo,
utilizamos una escala de diferencial semántico de 5 posiciones. Son adjetivos opuestos, donde 1 sería aburrido y 5 divertido. Entonces se le pediría al entrevistado que diese una valoración de 1 al 5. Si vemos las medias, todas oscilan entre valores del 4 y al 5, por lo que la imagen se predispone favorable. Es una imagen de un destino como divertido, es relajante, llega a ser excitante y agradable. El conjunto de ambas variables, tanto las cognitivas como afectivas, que hemos dicho que determinaba la imagen global, se midió a través de una escala tipo Likert de 5 posiciones, donde 1 era nada favorable y 5 muy favorable. Hemos obtenido una media de 4,18, lo que predispone que es una imagen bastante favorable de la ciudad de Granada. Con esto complementaríamos con el segundo de los objetivos. Por último, el tercero. Para el tercer objetivo era determinar qué es único, qué puede ser único de la ciudad de Granada. Para ello se incluyó en el cuestionario una pregunta abierta en la que pedíamos al entrevistado que a su juicio nos indicase qué 3 palabras pueden describir la ciudad de Granada. Todo ello se recopiló y se recogieron unas frecuencias absolutas. Las palabras más mencionadas fueron que es una ciudad de tapas, buena para de tapas, una ciudad bonita y también Alhambra. Entonces aquí tenemos que es donde puede esta ciudad marcar su diferencia respecto a otros destinos de turismo idiomático. Paso a la discusión sobre los resultados obtenidos en el trabajo. Como he comentado al principio de la presentación, desde la década de los años 70 son numerosos los estudios que se han llevado a cabo sobre esta materia, pero escasas son, en cambio, las investigaciones que se centran, por ejemplo, en los programas de estudios en el extranjero. ¿Qué imagen perciben esos estudiantes que se desplazan a otro país de cerca de su residencia para aprender, por ejemplo, un idioma o para cursar una carrera? También comentar que hemos empleado una técnica clase en el análisis estadístico con el SPSS versión 1 2015, y esto es una de las principales novedades y aportaciones. Como hemos comentado con anterioridad, en los estudios previos predominan análisis de carácter más descriptivo. También comentar que en los clústeres se han obtenido dos, digamos, conclusiones más relevantes. Una parte, los americanos que señalan la idoneidad de la ciudad para aprender español. Esto se ve respaldado por el trabajo también que realizó Criado en 2003, en el que pone manifiesto el creciente interés que la lengua española suscita en Estados Unidos. Por otra parte, los estudiantes de procedencia asiática perciben una imagen más estereotipada de España y de Andalucía. También esto se constata en estudios previos, como son los de Carrascosa, Gómez y Ramón Espinosa. También son estos estudiantes los que perciben la ciudad de una manera menos segura que los estudiantes del resto de nacionalidades. También encontramos esta afirmación en trabajos previos, como los de Gómez y Jimeno. Los resultados obtenidos en los clústeres difieren de los estudios previos. Esto se debe a que la muestra considerada no es considerada en estudios previos. Ellos no consideran un único segmento de la población. Por ejemplo, si quieren estudiar la nación de un país, consideran a toda la población. Y nosotros, digamos que hemos segmentado en un grupo muy concreto, como son los estudiantes de lengua española. Esto hace que tengan unas motivaciones muy concretas y muestren unas características muy específicas que hacen que nuestros resultados difieran de estudios previos. Finalizaremos con las limitaciones que hemos encontrado en el trabajo y futuras líneas de investigación. Lo primero de ello, el propio análisis estadístico que hemos empleado para la técnica cluster sería una limitación por lo que acabamos de comentar. Hemos segmentado la población en una única muestra, que son los estudiantes que perciben unas características muy específicas. El uso de la muestra de estudiantes no permite generalizar resultados a nivel nacional. Solo podemos hablar de estudiantes de lengua española y la situación de la ciudad de Granada. Y en este estudio solo hemos considerado turistas actuales. Es decir, nos desplazamos a la ciudad de Granada para pasar las encuestas y eran estudiantes que saben el destino. No tenemos la imagen del turista potencial. Antes de viajar, imagen perfil. Y si hay una diferencia entre imágenes antes del viaje y una vez en el destino. Como futuras líneas de investigación, se plantea desarrollar un estudio longitudinal en el tiempo, que nos permita obtener una muestra más amplia y representativa de la población. También realizar el estudio de estudiantes potenciales para ver si realmente hay una diferencia de imagen antes y después de la visita al destino turístico. Y por último, aplicar ese estudio a otras ciudades también regionales que tengan foco en turismo idiomático, como podría ser Alcalá de Henares o Salamanca, Sevilla o Málaga, para así que nos permita generalizar resultados a nivel nacional. Y con esto terminaría. Si tienen alguna pregunta, me pueden plantear y yo les contestaré.